Y estaba viendo en los videos cortos que ahora que vayas a votar, ya hay más empresas que se animaron a darte productos gratis o descuentos. Entonces, ese es un buen motivo para ir a votar. Así que, vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se graba en su cerebro y se queda en su corazón. Sí, pláticas del colectivo. ¿Qué tal, Diana? Una semana más, $1 más. Bien, bien, Neto, pues aquí después de una larga y pesada semana ¿Laboriosa? laboriosa, aquí andamos al pie del cañón, Sí. ya grabando como debe de ser y pues con mucho ánimo, cansados, pero con ánimo. Sí. Nunca nos derrotará. No, nos resistimos. Sí, a pesar de... Y detrás del vidrio, dueño de la consola, botones, niveles, desniveles, el buen profesor Diego David. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente, una semana más grabando directamente en vivo desde el pueblo mágico de Metepec, en el Estado de México, para todos ustedes, transmitiendo esos archivos sonoros que el colectivo 24 nos trae para todos ustedes. Se nota la escuela radio mexiquense, ¿verdad? Sí, Se escuchó hoy muy radio y mexiquense. que lo practicó, No, salió así. muy natural, Sí. nada estaba preparado. Nada de esto está preparado. Lo van a notar. Exactamente. Ustedes son testigos auditivos que muchos de estos programas son, bueno, Líricos. sí preparados, pero no con guión, o sea, Son líricos. Sí, o sea, sí buscamos a veces información, algo que complemente nuestras ideas, porque al final de cuentas pues expresamos lo que pensamos y hasta ahí, ¿no? Sí. Sobre todo, esta parte de expresar lo que pensamos, pues, esto es desde aquí, desde nuestra trinchera, pero todos tenemos una forma de expresarnos actualmente, y principalmente por México, que se llama las elecciones, ¿no? Sí. En México la democracia, en México la democracia es muy joven aún. Y... Fíjate que sí. Sí. No, pero fíjate, en las elecciones pasadas estaba escuchando que algo que sí me sorprendió es que México se ha convertido en un referente para muchos países a nivel internacional, porque es de saber que cada que hay elecciones internacionales, bueno, en este caso a nivel federal, Elecciones internacionales. a nivel federal, hay invitados internacionales, Sí. ¿no? Que justamente tienen esa función de, ¿cómo podríamos? Como de ser... Yo creo que más bien los invitan como a ver, una de dos. Así lo hacemos nosotros. Y es que ese es el asunto, si ¿no? les cae bien, Pero y si no, pues díganos, ¿no? Por favor. No, pero también se ha convertido en eso porque, pese a todo, ahora lo que es el INE, ¿no? Sí. Con sus vertientes estatales de cada entidad, se ha convertido o ha hecho un proceso electoral bastante blindado, por así ponerle algún término, Sí. en el sentido de que está mejor organizado que inclusive países del primer mundo. Sí, porque aquí el voto es directo. Sí, pero por ejemplo, hay otros países donde ya es de hace años el voto digital, qué sé yo, ¿no? Ajá. Pero, y eso es de reconocer, el sistema mediante el cual se dan las votaciones aquí en México sigue siendo uno de los sistemas más confiables y claros a nivel internacional. Es decir, los demás países ven a este proceso de elecciones como uno de los más claros y transparentes. Por todo el proceso que se lleva, o sea, porque no es así de un día se hacen las votaciones y ya, ¿no? Sí. O sea, hay un instituto que respalda todo esto. Sí. Y eso es también lo que hace que tenga, digamos, esta organización o toda esta estructura
que la hace referente para otros países. Y que, por Ok. cierto, o sea, fíjense, un dato curioso es que todos pensaríamos que a lo mejor siempre se ha hecho las elecciones y las votaciones como las entendemos ahora. No, creo que no. Y no es así. Para empezar, por ejemplo, o sea, el hecho de que se haya designado una edad para que tú ya seas un ciudadano, en algún momento estuvo en discusión si ya era a los 16, a los 18 o hasta los 21 años, ¿no? Sí. Hasta que se queda que ya. Constitucionalmente está establecido que es a partir de los 18 años que tú puedes ejercer tu derecho como ciudadano de votar y ser votado en caso de que seas alguien que aspira a un cargo, ¿no? Ya. Perdón, hago aquí un paréntesis. Yo creo que eso es parte de lo que se nos olvida a los chavos, ¿no? A los chavos. Se nos olvida a No, los chavos. es decir, creo que las nuevas generaciones ya, por lo menos nosotros crecimos con esa mentalidad de que tenemos un derecho al ejercer el voto, ¿no? Claro. Pero tomemos en cuenta Sí. que, por ejemplo, a mi abuelita todavía le tocó el hecho de que No podía votar. podía votar ella. Bueno, es que realmente, ¿cuántos años tiene el voto femenino? De 1970 para acá. 50 años. 50 años. Ajá. Sí. Pero lo que voy es que tú ya creciste con una idea, o por lo menos nuestra generación ya creció con la idea de que tú tienes un derecho para votar. Lo ejerzas o no, esa es bronca tuya. Sí. ¿No? Pero tienes un derecho. Y Tenemos- un derecho que se ha ganado en bastantes luchas sociales. Yo creo que eso sí lo ha generado muchos movimientos políticos pequeños que han luchado por estas variantes, ¿no? De vamos a cambiar el poder, vamos a mover el poder, que realmente desde mi perspectiva se quedan siempre así como que en partidos muy pequeños que al fin y al cabo van pues claudicando en la guerra porque sus ideales sí tienen frutos porque ya tenemos mejores elecciones, ya tenemos mejores contabilidades, ya tenemos una credencial Claro. que tiene, ya viene protegida y sobre todo que te identifica al 100%, ¿no? Porque Que ese es otro punto, ¿no? O sea, Ajá. como lo platicábamos la vez pasada con Con Adolfo, con Adolfo, ¿no? nuestro nos especialista decía- en Derecho Electoral. Exacto, nos decía, es que es una credencial que se creó exclusivamente para ejercer el voto, pero está tan bien hecha ahora que te sirve como identificación oficial para muchos otros trámites. es un documento que te funciona como identificación y que te lo piden para muchas cosas, ¿no? Por todos los candados Ajá. que tiene. Pero sí, o sea, realmente la evolución simplemente de la credencial que me ha tocado ver a mí era de las rositas a unas naranjas que después pusieron, que ya tenían algunos candados de luz negra Ujú. y posteriormente pues que se cambiaron a las de fotografía, ¿no? Que fue todo así como que un boom y parece entonces fue una tecnología o sea, ¿cómo? ¿Te sacan la foto y ya la ponen ahí en el plástico? Sí, o sea, y mira, el Instituto Electoral aparece o Sí. surge en 1990 aproximadamente, ya como una figura identificada dentro del Código Constitucional y todo eso de elecciones y demás, ya como un organismo independiente Sí, que porque ya no era parte del gobierno. seamos sinceros. Bueno, sigue siendo pertenece a parte de, pero ya es un organismo independiente, así Autónomo. como el judicial, como como todos los demás, ¿no? Los ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Que en teoría, todos tienen que ser, pues, poderes independientes que manipulan, o más bien no es manipulan, sino que manejan a la patria. ¿no? Sí, por así decirlo, Y entonces, que administran. El INE también tiene que ser, pues es parte del gobierno, pero eso igual tiene que ser autónomo, libre y sobre todo sin la carga política. Es que es justamente eso, se vuelve un organismo autónomo porque se debe quitar esa carga política ejercida por el gobierno en turno. Sí, Ahora, que porque también- que seamos piensas- sinceros, antes de que el IFE, porque el ese- IFE Ajá. existiera, o sea, quien organizaba las elecciones era papá gobierno. Y va, haciendo un poco de memoria, vamos a recordar que el INE surge casi inmediatamente después de esta famosa elección fraudulenta Después del de la 88, después caída de del sistema, ¿no? Una caída del sistema rara. Sí, ¿no? Sí, o sea, Entonces, creo que también vino
digo, políticamente creo que era necesario esa división y creo que a lo mejor los actores políticos de aquel entonces lo vieron viable separarlo. Sí, aún más que lo vieron viable, muchos pelearon por ello. Te digo, esos partidos pequeños dijeron, no, hay que quitarle las manos, hay que sacar las manos del gobierno de aquí, porque es necesario. Y sí, es algo que realmente, si queremos una cierta transparencia, pues el gobierno no tendría que tener manos ahí. Claro, y sabemos que, por ejemplo, ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene una partida de presupuesto del gobierno federal. Sí. ¿No? Porque pues tiene que ser administrado, tiene gastos y demás. Sí, porque si no tendríamos que pagar nuestras credenciales como en algunos otros países donde Así es. pagan tú tienes que pagar tu credencial. Para nosotros los mexicanos es gratis, Sí. ¿no? Y tienes que tener un registro y tienes que tener todo eso. En otros países es caro y mucha gente quizás no ha de participar electoralmente por esa parte, ¿no? Porque me cuesta. Porque no tiene el derecho para acceder no tiene el derecho en el sentido de que no puede pagar Sí. ese documento. Y fíjate, en México, pues estamos hablando de que las elecciones, como las conocemos ahora, pues es a partir de la década de los 60, 70, donde ya empieza a haber este tipo de urnas y demás, pero justamente por la cuestión de la manipulación de información y de las mismas elecciones, pues se crea este organismo a principios de los 90. Estamos hablando de que son 35 años máximo, Sí. bueno, sí, 34 años los que tiene este organismo, ¿sí? Ujú. Pero previo a eso, o sea, imagínate, estamos hablando de que para 1824, hace 200 años exactamente, cuando se crea el Congreso mexicano después de la independencia, o sea, solamente podían votar aquellos que pertenecían al Congreso y ellos eran quienes elegían al presidente. El Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, Sí. que por cierto era integrado por personas de clase alta, o sea, personas que tenían la manera de inferir en cuestiones de decisiones porque tenían el poder adquisitivo. Ya. No y tan- porque Sí. digamos, por así decirlo, su voto tenía un peso. Claro. Un peso en las cuestiones sociales. Moral y económico. Ujú. Sobre todo esa parte que decían, es que él está estudiado y sabe por qué votar. O porque el primer congreso se creó con gente que había tenido cargos durante la colonia, Sí. o sea, los últimos cargos que tuvieron, porque justamente eran los que conocían de administración política. Ujú. ¿No? Sí. Porque, pues, o sea, recordemos que después de un movimiento de independencia de 11 años, pues llegan y es así, ¿y ahora cómo se administra esto, no? Ya tenemos país libre y bueno, ¿y Y qué ya- hacemos con él, no? ¿No? Que ahí, ¿Cómo bueno, se maneja esto? que justamente ahí, inclusive todavía, eso de pensar que ya los mexicanos manejaban el país no es cierto, porque muchos de ellos todavía eran criollos, eran descendientes de familias españolas, de empresarios extranjeros que empezaban a administrar los bienes de la nación. Y que fue una lucha de muchos años, porque pues en sí ya prácticamente elecciones donde participara el pueblo Sí. hasta después de la revolución. Sí. Estamos hablando hace 100 años. Hace 100 años. Y fíjese, aún así como que no se... Y no participaban No todos votaban, ¿eh? Y me acuerdo ahorita de la película de la India María, la señora presidenta, Ah. en donde pintan esas elecciones como democráticas, pero donde solo hay un único candidato, ¿no? Sí. En donde, pues sí, tú tienes el derecho de votar por quien quieras, solo que solo hay un candidato, Ah, sí. ¿no? Entonces, sí es pareciera Broma. Pero es que... broma, pero es cierto, o sea, no había, o sea, sí se pintaban esas elecciones muy democráticas, muy Sí. liberales, muy de la nueva, ideología revolucionaria y todo eso, Sí. pero al final de cuentas seguías con ciertas limitantes. Bajo cierta hegemonía. Bueno, muchos, tanto la India María como Cantinflas lo reflejaron en un momento en sus películas, ¿no? Sí. ¿Por quién vas a votar? Pues por el PRI, porque Ya- siempre gana, ¿no? Ya se sabe. Ya se sabe, ¿no? No podemos decir Ah, ok. nombres. No. Bueno, pero por los de siempre, porque Bueno, siempre... pero nosotros no estamos, Sí, no, pues sí. Y Pero además... bueno, sabemos Vamos todos, ¿no? vamos a decirlo, ¿no? Antes sí vivíamos bajo ciertas hegemonías que decías, vamos, les daban es más, con decirte, yo recuerdo que había
¿20 partidos políticos? Llegó un momento en el que Cuando sí. yo era chamaco, Sí. había 20 partidos políticos. De hecho, en televisión abierta, ustedes no están muy jóvenes para saberlo, pero en televisión abierta había tiempo destinado a partidos políticos. Cada partido político tenía su tiempo designado. Entonces tenías tus 15 minutitos entre programas, porque cada partido tenía el derecho de usar esos 15 minutos para promocionarse. Imagínense, algunos han de conocer Canal 5. La mitad del día eran partidos políticos. Sí, sobre todo en estas épocas electorales. Sí. Sí. Y la otra mitad ya había caricaturas. Pero toda la mañana eran partidos políticos. Y para que no te aburrieras de partidos políticos, te aventaban la telesecundaria. Ah, sí. Entonces, pues sí era complicada la tele. Y esos espacios públicos. Sí, y era obligatorio. Y sobre todo, todavía a media tarde había un programa que se llamaba Partidos Políticos, donde hacían un resumen. Bueno, más bien, ese era como el espacio del INE. Bueno, lo que ahora es el INE, entonces era el IFE. Pues te presentaban las opciones, cómo eran las elecciones, todo eso. Te hacían pues partícipe para conocer las elecciones, ¿no? Que, seamos sinceros, era muy nuevo en ese tiempo. Estamos hablando de los 90, ¿eh? Sí, y que pareciera, o sea, como bien lo decimos ahora, ¿no? Pareciera que siempre existió esto porque se nos hace tan natural el decir, pues vamos a ir a votar, traes tu credencial, vas, haces todo tu procedimiento, ¿no? Entregas tu credencial, te dan tus papeletas, pasas a la urna, eliges, a la casilla, regresas, depositas en la urna que corresponde y creeríamos que siempre fue así. Sí, no. Y la verdad es que no. O sea, para las nuevas generaciones quizás sea algo cotidiano ya, porque incluso a veces hay elecciones locales que son intermedias a las federales, ¿no? Como hace un año que hubo elecciones de gobernador aquí en el Estado de México. Y de Sí. presidencia, ajá. Entonces, los ayuntamientos esta vez también se van a elegir y así. Entonces, normalmente hay elecciones intermedias que permiten que este ejercicio sea más continuo. Sí. Pero si les preguntáramos a nuestros papás, a nuestros abuelitos, cómo fue la forma en la que ellos iban a votar, qué tanto se parece a lo que ahora se hace, sí nos sorprenderíamos. Sí, usted que nos está escuchando, haga ese ejercicio. Pregúntele a la persona de mayor edad de su casa cómo eran sus votaciones. Oiga, pero si la persona de mayor edad en su casa es menor de 40 años, no le va a contestar algo diferente a lo que estamos diciéndole nosotros ahorita, ¿eh? Sí, creo que tendrá que superar los 60 años. Sí, para que les comenten esto. Y sobre todo esa parte de lo que decía David, ¿no? Su abuelita todavía le tocó esa etapa en la que las mujeres no podían votar. Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, porque Sí. pues el voto de la mujer fue permitido a partir de 1970. Que fue básicamente también una estrategia política, porque fue unas elecciones que decían, no, o sea, como que no vamos a ganar porque no hay afluencia de votantes. ¿Y por qué no les damos voto a las mujeres? Sí. Y fue una votación histórica en cuanto a participación. Sí, porque también, o sea, seamos sinceros, ¿no? El hecho de que solo el sector masculino votara, pues disminuía drásticamente el padrón electoral. Sí. Porque si volteamos a ver los porcentajes en cuanto a los censos de población y eso, pues siempre hemos sido más mujeres, Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, bueno, además de que fue resultado de la lucha de varias activistas y demás, y de estar picando piedra, por decir, también tenemos derecho a votar, y hoy Uh-huh. incluso, pues las mujeres también formamos parte de todo este proceso electoral, desde la capacitación, el poder ser votadas, o sea, el hecho de que ahora haya 2 candidatas a la presidencia, te dice, Sobre todo creo que estamos en ese punto, cuanto histórico, va a quedar registrado en los libros. Eso sí. estoy seguro que va a quedar registrado en los libros, como pasó con Fox. Ah, sí, O sea, Fox fue el cambio. como esos Ajá. gobiernos de alternancia política Sí, que se le denomina, ¿no? Ujú. Y vamos, o sea, quien le duela, pues ese fue el punto de partida, el punto de quiebre. Y pues aunque nos caiga Y gordo ahorita- o bien, pues ahí va a estar en la historia. Y va a ser parte de fíjense, a mí en secundaria me hicieron ver, o más bien, como estas fichas de trabajo, nos Ajá. hicieron llenarlas de los presidentes de México, ¿no?
Y pues nos dieron un libro donde podíamos encontrar toda esta etapa ¿Incluyendo los que duraron minutos? Sí. Ok. Hubo unos que sí, o sea, realmente, bueno, ¿para qué lo apunto? Tuvo 15 minutos. Ok, tu polo. Sí. ¿Por qué? Porque es parte de la historia, ¿no? Claro. Y nos hicieron todas esas fichas, ¿no? Y para ese entonces eran como 60 y tantos presidentes. Algo así. Bueno, sí, si los empiezas a tomar desde 1824 con Guadalupe Victoria, pues sí, estamos hablando de más de 60 presidentes, porque yo a mis alumnos, cuando trabajábamos Historia de México, los ponía a hacer justamente una línea de tiempo de presidentes, pero su línea de tiempo la hacían con exposición. Ya. O sea, cada alumno, bueno, sobre todo con los últimos presidentes, se le otorgaba una biografía de presidente y tenía que llegar y presentarse y decir, yo soy fulanito de tal, nací en tal parte, estudié tal cosa y fui presidente de tal a tal año y mi gobierno tuvo como principales características eran los sexenios, ya me acordé. Sí. Para los sexenios es que hacíamos esa línea del tiempo con las presentaciones en primera persona de los presidentes. Y luego me daba risa porque decían mis alumnos, ya sé por qué en la escuela en la que iba se llama así. Sí, porque si queremos recordar a los presidentes, pues, volteemos a ver, pues, avenidas y y escuelas, ¿no? Sí. Sí, sobre todo también, y pregúntese si su escuela no tiene nombre de hombre, si es mujer, pues seguramente fue una primera dama, ¿eh? Exactamente, sobre todo los preescolares. Sí, fue una primera dama o algo así. Preescolares y estancias infantiles son los que principalmente tienen los nombres de las esposas. De las esposas de los presidentes. Pero fíjate, estamos hablando de que de las esposas de los presidentes, también hablando de elecciones y eso, porque también es una figura, digamos que relevante dentro de la elección. El hecho de que si el candidato tenga o no esposa y todo eso, o esposo, según sea el caso, Sí. ¿no? Perdón, si quieren verlo, México es un cuanto conservador en esa parte, y ahí les va. O sea, no ha habido presidente soltero, viudo o separado que llegue a la presidencia y se mantenga así. No, pues no. Todos se casan en la Fox candidatura. lo casaron. Todos se casan en la candidatura. Pues sí, Fox llevaba 2 años de presidencia cuando se casó. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, vamos a empezar a encontrar los nombres de las primeras damas, de la figura de la primera dama, a partir de Adolfo López Mateos. Sí. Con doña Eva Sámano. Que también esa figura de la primera dama es un tanto moral la participación. Es decir, sí tiene una injerencia política en cuanto a actividades dentro de cuestiones, por ejemplo, con lo del DIF, por presentaciones públicas de algunos actos y demás. Pero como tal, es una figura moral. Sí. Sí. No ostenta ningún cargo público, político, oficial. O sea, en realidad es honorario el cargo que se les da. Exacto. Sí, mucho tiempo la primera dama era así como que, bueno, tú te encargas del DIF. Ajá, y a la fecha, porque incluso hasta para instancias locales, ya sea estatal o municipal, también, o sea, es así. Entonces, en el caso de que no haya esposa, lo vimos, por ejemplo, con Fox, su hija se hizo cargo en un primer momento, pues obviamente después cuando se casó, pues ya Martita se hizo cargo, ¿verdad? Sí. En el caso de el Estado de México con el gobernador Erubiel, él era divorciado cuando entró a la gobernatura, entonces su hija fue quien se hizo cargo del DIF. Sí. No recuerdo que si es Iris Ávila, algo así me parece. Iris. Ajá, entonces bueno, que ya son personajes más cercanos a nosotros, ya con con más conocimiento de causa mencionamos esta parte, ¿no? O en anteriores casos, por la presidencia anterior de nuestro municipio, ¿no? Que la presidenta municipal, pues obviamente de una mujer, pues su hija se hizo cargo de el sistema DIF. Sí, sobre todo esta parte que le digo, somos un cuanto conservadores, pero sí esta parte de la madre se vuelve, o la mujer se vuelve esta figura materna que nos acoge, ¿no? Y fíjate, yo creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar todo lo que implica un proceso de elecciones, independientemente de todo lo que nos platicó Adolfo en la ocasión pasada que nos visitó, donde nos dijo que tienes que hacer tu registro, que seguir ciertos lineamientos y demás, que lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que sí debes decir y lo que no. También implica toda esta carga moral, no solamente para el candidato,
Para sino la para familia. la familia. Oye, recordemos las elecciones pasadas, no bajaron a un periodista porque le dijeron, pues que tú engañaste a tu esposa, ¿por qué a poco no nos vas a engañar a nosotros? Simplemente por eso lo bajaron. Esa carga moral, pues sí pesa mucho dentro de unas elecciones. Pueblo chico, infierno grande. Sí. O sea, yo creo que, mira, al final de cuentas en las elecciones vas a poner, como persona o como candidato, vas a exponerte. El todo. Sí, claro. Sí, el todo. ¿no? Y también, bueno, sí lo hemos visto, ¿no? A lo mejor personas que ni siquiera son o que participan para puestos en alguna candidatura, pero que son esos personajes del barrio, ¿no? Sí. En donde se vuelve una figura indispensable a lo mejor para las fiestas patronales, para las faenas que hacen en algunos lugares, ¿no? Son personas que bien o mal tienen que ir cuidando como que su imagen porque pues los conocen en el pueblo, ¿no? Porque tienen son líderes de opinión hasta cierto punto. Solo imagínate un candidato que va a exponerse a nivel nacional, estatal o municipal. Sí, pues en donde hiciste tu tesis, Diana, que o sea, conforme se relacionaran en cuestión en la fiesta, Sí, eran o no partícipes para poder ser delegados, sí, ¿no? pues donde ser delegado era un premio o un castigo. Un premio por ser un ciudadano ejemplar o un castigo por ser alguien que nunca participa, que nunca está de acuerdo, o sea. Pero fíjate, ahorita que tratas ese punto y hablando de las elecciones justamente, que nosotros creemos que las elecciones siempre han sido así, ¿no? Que la elección de un cargo público siempre ha sido a través de una propuesta política, a través de un partido político que lo respalde, con un programa, con una campaña y todo eso. Y nos damos cuenta que hay lugares en donde así no es el sistema, ¿no? ¿No? No, Donde todavía existe esta parte del voto público sí. y donde no hay candidaturas, donde lo único que haces es cumplir con tus deberes de ciudadano. Exacto. Y no te propones, te avientan. Ajá. Exactamente. O sea, entonces cambia esta situación donde dices, bueno, te reconocen por tu trabajo o te castigan por tu cero participación. Sí. Y a mí me llama mucho la atención ahorita que decimos esto porque yo veo a los candidatos y salen a hacer sus campañas o actualmente que con el uso de redes sociales, radio, televisión, que por cierto luego ya en el radio dices, ay, ya otra vez ahí van, ya por favor. Sí. ¿Oh? No la cantaré, pero anda una de moda que no, hombre. Hijo, ya la alucinas, ¿no? Entonces, independientemente de que, pues ese es su derecho porque se los otorgan para que puedan hacer publicidad y tú conozcas sus propuestas y demás, pero me sorprende escuchar que en vez de propuestas Creo que esa es son puros ataques. una parte importante. Nosotros como ciudadanos sí tendríamos que ver, más allá de quién tiene mejor. Las campañas actualmente se han vuelto un Es concurso una lucha. un concurso de popularidad, porque simplemente es a ver quién es más sonado, qué nombre se graba más. Ajá, para cuando llegues a la boleta digas, pues este me sonó, lo escuché en la radio. Es que yo creo que ese es bueno, yo creo que más que problema, creo que muchos de las campañas van enfocadas a que te grabes la imagen del candidato y no de No la las propuesta no de la propuesta. partidaria. Porque al final de cuentas el candidato va a estar respaldado por un partido y ese candidato le va a tener que responder a los lineamientos internos del partido. Que teóricamente no tendría que ser así, que se tendría que deslindar de, o sea, sí, pero que no tendría que rendirle cuentas al partido. Eso es un sueño utópico, sí, guajiro, sí. o sea, seamos sinceros, en teoría ya no tendrían que rendirle cuenta, o sea, gracias, me ayudaste a llegar, sí te reconozco como que tú eres, y yo, por ejemplo, diré, voy a mencionarlo así para que quede, ¿no? Bueno, tú me hiciste llegar aquí, muchas gracias, yo soy netamente de este partido, y ya, hasta ahí, ¿no? Y no por eso tengo que darle chamba a los del partido. Exactamente. Que ese es el fin, porque realmente, pues nunca se salen del partido, ¿no? Que me llamaba la atención este meme, ¿no? Que sale de esta chica que ya tiene cara de fastidio de ya fue diputado, ya fue presidente, ya fue senador, ahora quiere ser diputado federal, ya, ¿no? Y el de ya, ¿no? O sea, ya trabaja de algo de lo que según estudiaste. Porque llevas toda la vida en cargos políticos, en cargos públicos, o sea, ya. Es que bueno, sí es cierto, pero ahí también tenemos un pro y un contra. O sea,
si no ejerces un cargo político en un momento, ¿cómo es que vas a poder ser presidente de la nación, no? En este momento eso es lo que se está mencionando dentro de las campañas, ¿no? Fíjate que, bueno, anotando eso, me acuerdo, viene a mi memoria esta entrañable película de Pedro Infante cuando compite contra su padre, por, Oveja Negra se llama la exacto, película. por un cargo por presidencia, ¿no? En donde Sí. literal lo avientan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es el rico del pueblo, porque es esta figura que ayuda, ¿no? Reconocida y demás, ¿no? Que tú dices, no ejerció un cargo político, nunca estuvo metido en esas cuestiones, pero que sin embargo la gente lo avienta, ¿no? Ajá, lo reconoce, Ajá. Y es ahí donde volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Hay sistemas de elección donde no tienes que hacer una campaña. Sí. Y de repente volteas y ves estas elecciones tan estructuradas, donde sus campañas, que aparte ya ni sé cuánto duran las campañas, la verdad, yo lo único que pido a gritos... 3 meses. Ya lo único que pido a gritos a veces es de ya párenle, ¿no? O sea, ya... Y sobre todo, mira, los partidos políticos han encontrado la forma de hacer campaña mucho antes de la campaña. Sí, La claro. campaña hasta donde tengo entendido tiene que durar 3 meses. Sí, son como 40 y tantos días hábiles, Ajá. ¿no? Algo así. Son como 3 meses. Ajá. Ajá. Pero ahora ya han optado por hacer, ya ves que les dan tiempo de sus precampañas para Para sus elecciones militantes y internos. elecciones internas, ¿no? Pero resulta que todos tienen solamente un candidato interno. Ajá, o que sí Ah, tenían 2 o 3, pero pues el partido llegó al acuerdo y chalala. Sí. Y entonces te avientas quién sabe cuántos meses de campaña. Y es ahí donde, si tú ya ostentaste un cargo público y la gente ya te conoce y sabe de tu trabajo, creo que no tendrías que hacer una campaña. Bueno, si es todavía en forma local, sí. Pero si es en forma ya federal, o sea, si te mueves de local a federal, Ah, para que ahí sí, te creo conozcan, que ¿no? ya. Sí, pero sí, o sea, Que ahora con las redes sociales siento yo que eso está más fácil. sí. Porque generas un historial. O sea, si tú sigues publicando como algunos candidatos, ¿no? Generas un historial, ¿no? Y bien o mal, pues hay un material de archivo que se puede consultar, ¿no? Ahora, qué tan honesto, qué tan fiel sea ese archivo es otra cosa, ¿no? Mira, te voy a ser sincero. Y para mí esto es... No todo mundo es tan feliz como lo representa en Instagram, Sí. ni tan guapo. Ujú. Ajá. Entonces, redes sociales sí son una herramienta como para publicidad, pero es eso, realmente son publicidades, Pues es que al final de cuentas todo es publicidad, o sea, mira, yo creo que el principal problema que yo estoy viendo ahora con las últimas generaciones es que justamente esto que les decía, ya no hay esta necesidad de indagar más allá de lo que te presentan, ¿no? Ajá. Es decir, a ti te dicen, sí, vamos a generar bienestar social trayendo más inversión extranjera. Inversión Sí, como... ¿cómo? ¿Bajo O qué sea, aspectos? ¿En qué áreas? ¿Bajo qué rubros? sí. ¿Qué les vas a dar a los que inviertan? Ajá. Y luego todavía te das cuenta de que hacen sus reuniones, por ejemplo, en del encuentro de bancos y no sé qué, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y ahí van a presentar sus propuestas a los bancos y eso y dices... Y mientras tanto en los meetings solamente prometen y van a dar, y van a hacer, y van a cambiar, y van a quitar, y van a poner. ¿Y por qué no te cuentan qué platicaron con los banqueros, no? ¿Quieres que te resuma una campaña? Vamos a hacer todo lo mejor para dar los apoyos a toda la gente necesaria. Vamos a mejorar la seguridad asegurándonos a todos. Vamos a dar un mejor sistema de salud. Vamos a hacer que México triunfe. Traeremos más empleos. Y ya. Y ya. O sea, no te dicen, sí, vamos a poner vamos a hacer que una fábrica se ponga aquí. Pero ¿sabes qué eso nos va a costar? Que el agua nos reduzca, que vamos a tener, esa empresa va a generar ingresos, entonces, pues por obvia consecuencia, como ya la gente de aquí trabaja,
y a lo mejor nos supera en empleados, pues va a venir gente de otros municipios. Entonces vamos a tener tráfico. Vamos a generar una migración temporal. Sí, vamos a tener que tener un transporte que vaya de este municipio al otro municipio. Ajá, vamos a tener una ruta. Entonces, pues sí te dicen todo eso, pero lamentablemente, pues también nosotros, seamos sinceros, vamos a un meeting y nos aburrimos. Porque lamentablemente todos los candidatos nos tienen 3 horas antes asoleándonos, antes de que suba un animador, suba un grupo musical y después suba el candidato. Todos. Fíjate que yo, no sé. Entonces, para cuando llega el candidato, Sí. dices, a mí deme mi playera, mi torta, mi frux, y yo ya me quiero ir, cabrón. Ustedes recordarán que hace algunos años cuando andábamos de metiches ahí grabando ciertas partes para un trabajo de investigación, tocó época de elecciones, ¿no? ¿Se acordarán? Que en esas reuniones pedían el espacio para poder hablar con Con el pueblo. Con el pueblo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y era justamente eso, ¿no? O sea, era ocupar el espacio de la reunión de esta asociación para informar, pues, lo que tú acabas de decir, ¿no? Todo esto que los candidatos pretenden armar y claro, decirle a la gente lo que quiere escuchar. Claro, Sí. pero realmente no se presta para una conversación, No. porque ustedes recordarán, ¿no? Hubo gente que quiso preguntar y no los dejaron. Sí. No, porque llevaba el tiempo limitado. Ajá. Ujú. No. Y sí, o sea, y tal vez a veces como ciudadanos también somos bien irresponsables en ese sentido, porque es así de, ay, como ya sé que va a ganar el de siempre, no voy a votar. Ay, como ya sé que va a ganar el de siempre, no me importa, y pues ya el que sea tacho, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, si México se ha vuelto un referente por su sistema de elecciones para otros países, pues tratemos de hacer valer nuestra palabra. Que a veces decimos, híjole, pero qué tal que está todo arreglado, todo amañado y ya nomás es pantalla, ¿no? Y yo creo que aquí entra en juego una parte de la sociedad bien importante que es el ciudadano de a pie, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque realmente el ciudadano de a pie es el que da certeza y veracidad a las elecciones. Porque son tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus cuates, los que están en casillas. ¡Presente! Sí, sonó completamente comercial, pero sí, o sea, quien realmente hace todo este trabajo de recibir los votos y todo eso, pues sí es la misma ciudadanía, ¿no? Y sobre todo, hay que confiar un poco también más en el INE, porque realmente, siendo sinceros, sí hemos visto un cambio. Nosotros, estas generaciones, sí hemos visto un cambio. De los altos mandos de esta institución, que la verdad, o sea, ahí dejan mucho que desear, sí, hay también. unos que dices, Pero vayamos con toda la gente que se encarga de organizar las elecciones, todos los que son los capacitadores electorales, toda la gente que está detrás, desde que te van a avisar que te toca ser funcionario, desde que están viendo que si sí, que si no, que si... O sea, bueno, ya Neto y yo les daremos, yo creo que en próximos días... un resumen de todo un esto. resumen, porque nos tocó ser funcionarios de casilla, Sí. y ya estaremos platicándoles nuestra experiencia. Pero, o sea, por ejemplo, a mí mi asesora electoral me dijo, ¿no? Pues empezamos a las 7 de la mañana y ya si a las 11 terminamos, o sea, a las 11 de la noche, pues ustedes ya se retiran y nosotros nos quedamos, con el material que os y ellos así de, no inventes, ¿no? ¿Y para lo que te pagan? Sí. Ellos sí son a los que hay que reconocerles, no los otros señores desde los altos mandos que andan ahí diciendo, Sí. no dan presupuesto. Y yo, presupuesto, bájate a hacer lo que hace el capacitador electoral. Pues la gente de a pie, la no neta. los cuellos blancos. Exactamente. Que por eso cuando empezaron, y ahí a lo mejor voy a hacer un comentario, ¿no? De que el INE no se toca. ¿Cómo? O sea, el INE como institución no. Los malos funcionarios que están hasta arriba, sí se tocan, hay que quitarlos, señores, no sean vividores. Sí. ¿No? O sea, Y creo que sí hay que estar moviendo. Sobre todo, seamos sinceros, los cambios siempre son buenos. Va a ser caótico cuando empiece, después de un cambio es caótico, pero son necesarios. son necesarios. Nos ayudan al estar moviendo y sobre todo estar, dice un viejo dicho, los políticos son como los pañales. Hay que cambiarlos seguido y por la misma razón. Exactamente. ¿Sí? Muy bien dicho. Sí, y bueno, entonces, si usted ya es un ciudadano con derecho Sí. a votar,
Y aquí no, o sea, Vaya. y esto aplica para todos los partidos, ¿eh? En todos los partidos hay lo mismo. O sea, a quien le busque va a encontrar joyitas y piedritas. Ajá, por no quererlo decir. Pues se los voy a decir, en todos los partidos va a encontrar diamantes y cacas. Ajá, en todos. Y por eso hay que irles dando alternancia a los partidos. Desde mi punto de vista, sí hay que darles alternancia a todos los partidos. O sea, para mí tendrían que haber pasado todos los partidos políticos por los gobiernos para entender, ok. Y también para que los políticos entiendan el de, bueno, nos eligen porque hacemos trabajo, no porque somos tal o tal. Sí, que también es algo bien importante, ¿no? A veces pensamos que nada más porque cambian de nombre ya son otras personas y la neta no, Sí, o sea, no. también échale una ojeada a las historias de los políticos, por favor. Vean esas familias de las que vienen, qué hicieron sus antecesores que estuvieron en gobierno, Sí. porque al final de cuentas ellos fueron sus maestros y de ellos van a tomar lo mejor o lo que aprendieron para lo que van a hacer. Búsquele Al los final de apellidos. cuentas es una escuela, ¿no? Sí, Sí. y la verdad es que alguna vez alguien decía, no, pero es que en México no hay no hay una monarquía, no, pero sí una oligarquía. Sí, o sea, las monarquías ahora son políticas y realmente sí, búsquele los apellidos a cada candidato y se va a dar cada sorpresa que dices, no Bueno, manches, no solo ¿no? los apellidos, los compadrazgos también. Sí. O sea, Sí, y sobre todo conozca también el origen de cada partido político que dice, ay. Sí, para que veas si realmente concuerda con sus principios o nada más es una, pues sí, una Una pantalla fachada. para obtener algo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, porque aquí en México hay un partido que realmente es una fachada, gacha. Y cada elección le sacan un trapito y no aprende. Sigue la misma. sí, misma. entonces la verdad es que hagamos nuestra chamba también como ciudadanos. Para eso existe también la página del Instituto Federal Electoral. Si usted tiene duda de quiénes van a ser los candidatos para las elecciones de su comunidad, Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral, perdón, discúlpenme, nací en la época de los 90s, entonces, para mí es IFE, ¿no? Entonces, sí, el IFE y yo íbamos de la mano. Entonces, de verdad, vamos a hacer también nuestra chamba como ciudadanos, informarnos de quiénes son y cuáles son sus propuestas, porque ellos tienen que declarar una candidatura ante este instituto y ahí están los registros. Entonces, hagamos nuestra chamba, busquemos, informemos, hay que tener un voto informado. Sí, no se vaya simplemente por lo que ven los spots. Búsquele un poquito más. Y si no entiende la propuesta, pues créame, no es una propuesta. Las propuestas tienen que ser sencillas y fáciles. Sí, Así para es. el de a pie. Sí. Claro. Bueno, pues bueno. Ya sabe que este programa llega gracias a usted. Notas con sabor. El deleite al paladar de su boca. Recuérdenos buscar con el hashtag Notas con Sabor en nuestra página de Facebook, que es 24 Sí. Notas Colectivo Cultural. Si usted pone el hashtag Notas con Sabor, le va a salir las publicaciones que tenemos de lo que hemos realizado. Ahorita no hemos subido mucho material, pero sí hemos tenido Sí. trabajo. Miren. Es que, bueno, uno llega a cierta edad en donde... no, la verdad es que sí, hemos tenido chamba, pero bueno, hemos tratado de estar también atendiendo este negocio de los podcasts, que Sí. es finalmente parte de lo que nos libera del ajetreo de la semana. Sí, sobre todo recuerde que ahora está muy a tiempo para festejar a papá. Cómprele calzones y galletas. Ajá. Nada O ramos más. de conchas. Sí, o ramos de conchas. O banderillas de donas. Sí, y calzones también, nada Sí, más. por favor. Y si quiere verse bien, pues cómprele herramienta a papá, pero cómprele calzones y galletas, nada más. Nunca está de más un taladro, una caladora, una sierra. Ya, párale, que es una comercial de ferretería. No, pero también, oigan, se me hace que ustedes deberían de hacer un podcast de herramientas, ¿eh? Bueno, hagamos un podcast de herramientas para que me expliquen por si algún Sí. día hay que comprar de esas cosas, ¿ok? Vámonos. Adiós. Adiós.